Hola, profe. Por poquito y se me olvida la clase. Si nos dimos cuenta. Estaba preparando mi clase de la materia de desarrollo sustentable. Hay un libro muy interesante, ahorita se los comparto ahí, en Teams para si a alguien le gusta, pues, la lectura, ¿no? Es sobre la evolución del ser humano. En fin, es que es algo increíble, ¿no? Porque desde que apareció el ser humano, hay tres etapas que cambiaron la historia de la humanidad. Una, cuando descubrió la agricultura. Al descubrir la agricultura se vuelve sedentario y se generan las grandes ciudades. Y aparentemente, pues, uno lo ve como algo bueno, pero leyendo este libro te das cuenta que cuando el ser humano era recolector y cazador, pues no existían muchas de las enfermedades que hoy conocemos, inclusive las epidemias, los virus, inclusive disminuyó de estatura. Es algo que yo no sabía, ¿no? Algo. Y ya pues voy a leer, pues, ¿por qué no? Entonces se generaron las guerras, hubo ejércitos, ¿no? Entonces, en apariencia, pues, es algo bueno, ¿no? Pero ya viéndolo, en realidad, pues, fue algo malo. Porque pues, al generarse los ejércitos, yo no sé la ambición del ser humano, ¿por qué no ha cambiado? No sé si ustedes de casualidad hayan visto una serie muy buena de Televisa que yo no sé por qué no la siguen difundiendo, que se llama la vida de Porfirio Díaz, se llama El vuelo del águila. Una que fui a México, compré los videos, y como me cambié de un lugar a otro, pues la verdad que los perdí, pero si ven esa serie o la pueden conseguir, se ve que en la historia de México, la ambición del ser humano, hubo muchos cambios en la presidencia, porque pues, la ambición. Y cuando llegó Porfirio Díaz, muchos juzgan a Porfirio Díaz, ¿no? Sí tiene cosas malas, pero si analizamos muy de cerca, pues tuvo más cosas buenas. ¿Por qué? Porque había un presidente y duraba 1 año o 2 años y llegaba alguien y lo quitaba, ¿no? Y hubo una serie de cambios de presidentes. Cuando él llega, pues bien que mal, controla eso. Y es una de las etapas donde México se desarrolla más. Es cuando se inician las vías del ferrocarril, que es algo muy importante para el desarrollo de nuestro país. Déjenme apagar aquí esto, que me estaba conectando. Entonces este librito es algo similar, ¿no? Los países que cuentan con un desarrollo mayor, pues aprovechan eso para conquistar otros países, ¿no? Y robarles sus riquezas. Y lo que estaba viendo es que cuando llegan los españoles a México y a toda América, realmente la cantidad de muertos es mucho mayor por enfermedades que por las guerras mismas. ¿Por qué? Porque ellos nos trajeron virus a los cuales la gente de México, de América, no tenía defensa, ¿no? Pero eso es algo muy bonito, ¿no?
Y bueno, tengo una hija que le fascinan las lecturas. Este libro lo voy a leer, lo descargué. Ahora te los paso a la liga, ahorita busco la liga para si alguien lo quiere leer. Y el vuelo del águila es, es fascinante, ¿no? Primero, para mí la filmación y la grabación está muy bien hecha. En segundo lugar, se dan idea de que realmente Porfirio Díaz, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Fue mucho mejor que Benito Juárez. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz, cuando menos, arriesgó su vida en las guerras que, en las que anduvo. Inclusive él fue quien defendió y apoyó a Benito Juárez. Y Benito Juárez, cuando llega a la presidencia, eso de no reelección, pues es una mentira. Él duró como 11 años, si no mal recuerdo, en la presidencia. Y si no se hubiera muerto, todavía será presidente. Y después relegó a Porfirio Díaz porque tenía miedo de que Porfirio Díaz la quitara, ¿no? Es algo interesante, ¿no? De la ambición del ser humano por el poder, porque a veces no es por el dinero, muchachos, es por el poder. Y es algo increíble, ¿no? Ya para terminar esta mini charla, yo recuerdo cuando yo vivía en Lázaro Cárdenas, un presidente municipal que era un vil burro, ¿no? Porque no tenía estudios de nada. Bueno, ni siquiera era un buen comunicador. Y era un señor que tenía pues, algo de dinero y por el poder pues, se aventó a la presidencia. Y di, bueno, ¿por qué? ¿Por qué motivos, no? Es algo increíble que el poder enajena, ¿no? Así que les voy a compartir este librito. Yo por eso cuando doy una materia, y es algo que les quiero compartir, ¿no? Es una opinión muy personal. Y en cada área del conocimiento es tratar de adentrarnos, ¿no? Y apasionarnos por el conocimiento. Yo me dieron una materia nueva que nunca había dado. Primero esta de desarrollo sustentable. Yo siempre di materias del área de la tecnología. Me dieron esta de desarrollo sustentable. Primero, pues, de entrada, pues, no me gustó la idea. Pero ahorita estoy leyendo y estoy buscando información. Ahorita acabo de bajar un pequeño libro sobre los virus. Y los virus, que realmente quien los ha despertado es el mismo ser humano. ¿Por qué? Porque al convivir con animales, por ejemplo, empezamos a, a que nos contagien, ¿no? De de estos virus que antes nunca los conocíamos, ¿no? Y le digo, es algo interesante, ¿no? Pero es apasionarte por el conocimiento. Y así en cualquier área, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estaba notando en la mañana que inclusive iba a estudiar, pero necesito emparejarme esa materia, que aunque ya hablaron del tema de laminación y de forja, se les ha pasado un aspecto muy importante, es el calentamiento del material. Y el calentamiento del material es algo muy importante, ¿por qué? Por la dilatación. Y el tema de la dilatación ya lo vimos en todos los materiales al calentarse, inclusive, no sé si ustedes estén llevando la materia de cerámicos. ¿La están llevando o no? No. Bueno, cuando la lleven, voy a ver si encuentro. Tengo una computadora muy viejita que la verdad que pues ya casi la
la aprendo con una matraca porque tengo mucha información. Inclusive yo di la materia de cerámicos y para poder ¿cómo se llama? Sinterizar las piezas cerámicas. Necesitamos cuidar mucho la temperatura de calentamiento. Y por ahí les compartí una gráfica, o la vimos ahí, de que en un cierto rango de temperatura, ya no recuerdo, pero la sílice, la vimos, se dilata de 0,200 grados de una forma muy rápida. Entonces el calentamiento ahí debe ser lento. Y después de los 200, si no mal recuerdo, la hidratación ya no es tan alta. Entonces, si ustedes entran, yo espero que entren a hacer alguna pieza de un cerámico, y van a ver que hay un pequeño horno que ya cuando queremos sinterizar nuestras piezas, nosotros regulamos el calentamiento de ese horno y decimos, de tal temperatura vas a calentar lentamente, no hasta los 200, si no recuerdo. Y luego ya después de ahí calentamos como unos 800 grados de temperatura para que la pieza ya quede totalmente sinterizada. Si no conocemos bien esa, ese rango de calentamiento, podemos fracturar todas nuestras piezas. Y ojalá que les toque hacer buenas prácticas, ¿no? A mí cuando hice materia me fascinó. ¿Por qué? Porque regresamos nuevamente a nuestro tema de manufactura. Necesitamos hacer moldes y esos moldes tienen mucha similitud, eh, muchas similitudes, no totalmente, con los moldes de fundición. Y también tiene mucha similitud con los moldes para polímeros. Inclusive ahí algunas de las piezas que van a ver ahí, o moldes que hay en el laboratorio, son moldes que compraron. Y eso a mí no me agrada, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de esta materia es que ustedes hagan una pieza desde cero, ¿no? O sea que hagan el modelo, hagan el molde, después vacíen su pieza, saquen la pieza, la metan al horno, hagan el sinterizado y después la sacan. Y si quieren ponerle colores, es una de las cosas que a mí me asombra, ¿no? Porque si se fijan todos los pigmentos, realmente muchos son óxidos que al calentarse dan un color. Entonces cuando ustedes ven los pigmentos, pues realmente no tienen nada que ver con el color que generan después de que se calientan. Y es algo que realmente debes tener tu pigmento, es decir, tener como un muestrario, ¿no? Es decir, después de que yo caliente este pigmento me va a dar este color. Y yo inclusive puse ahí si no me recuerdo, se llama cromatógrafo de colores, ¿no? Para mezclar colores y obtener un color. Y ahí es más complejo, ¿no? Pero es algo muy interesante. Inclusive si ahora que hablen los compañeros del tema de moldeo, pues vamos a ver si podemos anexar este tema de cerámicos que es sumamente importante y que tengan esa capacidad de poder diseñar un molde. Yo, por ejemplo, ahí veo un molde, ojalá cuando vayan ahí, si no me acuerdo, es un águila muy grande. Y uno le comenté al maestro,
Chava, bueno, ¿y por qué no lo han fabricado? Dices que no podemos sacar la pieza. Y revisando yo el molde, resulta que el molde no está bien diseñado. ¿Por qué? Porque cuando yo saco o abro el molde para sacar mi pieza, la pieza es muy frágil. Entonces ahí viene, como ya vimos en los moldes de fundición, debemos tener un ángulo de salida. Entonces, una gran cantidad de piezas, este, inclusive ahorita sí, tenemos tiempo todavía. ¿A quién le toca exponer hoy? A nosotros, profe. El tema que les toca, ¿cuál tema les toca a ustedes hoy? Moldeo, profe. Ah, bueno, me parece muy interesante. Vamos a ver con el tema de moldeo. Si no alcanzamos, continuamos la próxima clase. ¿Por qué? Porque este es un tema que nos da mucha tela para dónde cortar. Y eso se los digo por qué. Porque en cerámico yo les comentaba, si ustedes van a Cápula, donde está el monumento de la Catrina, y continúan rumbo a, a Quiroga, luego de la Catrina, luego adelantito unos 50, 100 metros a lo mucho, pero sobre la carretera a Quiroga, está un alfarero. Él sí maneja moldes. Y yo me imagino que lo sabía hacer, ¿no? O a menos que los compre, pero en los moldes nos dan una alta productividad. Y la mayoría de los alfareros en Michoacán no saben diseñar esos moldes. A donde quiero llegar es que si ustedes buscaran ese ramo, digo, bueno, ok, pues yo tengo dinero y pues quiero empezar a producirlo. Eso sería un negocio para ustedes. Y sería un negocio muy grande. ¿Por qué? Porque en Michoacán tenemos alfareros de Capula, tenemos alfareros en Quiroga. A mí me tocó visitar algunos alfareros en Quiroga. Me fui a Ocumicho, ahí en Ocumicho está Santa Fe de Gracia, donde hacen las piñas. En Ocumicho hacen ¿cómo le llaman? Diablitos, tiene un nombre. En Cocucho hacen las ollas enormes. Acá en Ciudad Hidalgo, ellos hacen macetas. Y muchos de ellos trabajan de una forma tan rústica, muchachos, que uno se queda asombrado, ¿no? Entonces es un campo fértil. Si alguno de ustedes en un momento dado, dice, bueno, pues yo tengo mi dinero, quiero hacer un tallercito, y pueden empezar jugando, ¿no? Ahora que les lleven la materia de cerámicos, lo que tienen que aprender es lo siguiente. Primero, pues, yo les voy a poner unos ejemplos de ahí, cómo se hace un modelo. Y luego ahí lo que tienen que aprender ustedes es más o menos una especie de yeso con los que se hacen los moldes. Y más adelante les voy a explicar de lo que recuerdo. A ver si tengo por ahí la información, si no, Chava es una buena persona, el más Salvador. Les puede dar la receta al yeso, cuánta agua hay que ponerle, cuánta cantidad de silicato de sodio, para hacer la mezcla de yeso. Y vamos a ver que con el yeso se hacen los moldes. Hay que cuidar los ángulos de salida. Entonces, levante la mano, ¿quién va a iniciar? Antes de que iniciemos, abrí la carpeta por ahí 1 para que suban sus presentaciones. El equipo 1, 2 y 3 y suben los videos de sus presentaciones, ¿no? De favor. Ahora sí, levante la mano, ¿quién va a compartir? Permítame, ya digo. Este tema
de moldeo y, como decía más directamente hacia al diseño y a los modelos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de los modelos. Déjame iniciar la grabación, de favor. A ver, ya va a empezar. Voy a apagar mi micrófono, ¿no? Adelante, Yadira. Bueno, el día de hoy venimos a hablarles sobre el proceso de moldeo. El equipo está conformado por González Manso Esmeralda, su servidora Martínez López Yadira Yaimara, Ochoa Pérez Gustavo, Ortiz Alcántara María Fernanda, Ruiz Montiel Jaime Alberto y Sánchez de la Mora Gabriel Humberto. El proceso de conformación por moldeo se realiza cuando se funde el material y se vierten los moldes que van a producir una pieza. El molde en sí es el recipiente que representa una cavidad en donde se introduce el material fundido que se quiere solidificar para adaptarse a la forma de la cavidad. Luego se deja enfriar un cierto tiempo y se necesita que se solidifique para poder extraer el molde y que pues no se rompa o tenga algún malestar en la formación. Los pasos generales para realizar el moldeo inician por el diseño de la pieza que se desea fabricar. Luego, una vez que ya se tiene el diseño, se construye el molde, que en ocasiones suele ser de madera, metal, yeso o otro tipo de material. Una vez que se construye el molde, este es hueco y se fabrica también los machos, que son las piezas que recubren los huecos interiores. Se llena el molde del material fundido y luego se procede al desmoldeo, es decir, se extrae la pieza una vez que ya está solidificada y se enfría totalmente la pieza. Los procesos de moldeo son diferentes según la naturaleza del molde. La naturaleza del molde puede ser un molde permanente, como podemos observar, dice que es de hierro colado, de acero o grafito, o de molde perdido, que es arena o arcilla. Y la elección del método ya depende de la complejidad de la pieza y del mismo creador de la pieza. Además que también tenemos que tener en consideración la tolerancia respecto a las medidas establecidas del diseño y el número de piezas que vamos a fabricar. Bueno, pues yo voy a explicar en qué consiste el moldeo por CO2. El principio básico, básicamente, es una mezcla de arena sintética con silicato de sodio, con la cual se moldea para luego proceder al curado. El curado es como el endurecimiento del molde. Se hace pasar una corriente de CO2, desarrollando de esta manera las máximas propiedades de la arena en lo que respecta a resistencia y dureza. El CO2 reacciona con el silicato de sodio para formar un gel de sílice y carbonato de sodio, quedando endurecido el molde o el alma por la siguiente ecuación. El gel formado actúa como aglomerante entre los granos de arena de sílice y el proceso tiene lugar sin aplicación de calor. Tenemos dos formas de gaseamiento para la arena, que es básicamente por ventosas y por agujas. Los componentes del sistema, la siguiente por favor. El sistema está constituido por arena, que puede ser sílice, olivina, cromita, que es básicamente el 100%, un 92%, el aglutinante, que es el silicato de sodio, en un 5% aproximadamente, un endurecedor, pues que en este caso el que usamos es el gas de dióxido de carbono, en un 1%, y algunos aditivos que son para facilitar la colapsibilidad, que puede ser harina de madera, polvo de carbón, algún otro que está entre el 0 y el 2%. Tenemos algunos aspectos importantes unos aspectos importantes a tener en cuenta en este tipo de moldeo, que es básicamente que el tiempo de gaseado depende del tamaño del molde. Si estos son pequeños, pues se consigue su endurecimiento con unos pocos segundos. También se tiene que tener en cuenta la forma de la pieza, o más bien del molde para la pieza, si es regular o irregular.
Como dato práctico, se acostumbra a dar 1 segundo de gas carbónico a 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado para endurecer 450 gramos de arena, tardándose para una pieza regular entre unos 15 o 30 segundos. Cuando se usa arena fina, debe aplicarse el gas carbónico a más presión que el que si fuera gruesa, ya que al ser fina está más compactada y deja, pues, o más bien se resiste un poquito más al paso del gas. Debe evitarse el sobregaseamiento con formación de polvo blanquecino en la superficie del molde o alma, pues estos disminuyen las cualidades físicas de la arena, provocando un arrastre de la misma que queda en el interior de la pieza fundida. Hay un último aspecto que se tiene que tomar en cuenta, que es que la continua salida del gas carbónico de la botella, pues que se encuentra a unas 70 atmósferas de presión, puede provocar que la válvula se tape o se obstruya. Y esto debido a que hay una formación de nieve carbónica. Esta se elimina colocando una resistencia eléctrica en la válvula de salida. Entre las ventajas que tenemos al usar este sistema es que es rápido, o sea, básicamente se hace el molde y se endurece en unos pocos minutos. No requiere de estufado de almas o moldes, excepto algunas aleaciones sensibles a los gases. Este tipo de moldeo es bastante exacto hablando de manera dimensional. Tiene un buen aspecto superficial lo que es ya la pieza, poco desprendimiento de gases, además pues del que se usa en dióxido de carbono y que además en teoría se recupera. No requiere de personal especializado y no requiere maquinaria como el sistema Shell Molding que veremos a continuación. Algunas de las desventajas pues es básicamente la absorción del CO2 del medio ambiente, por lo que endurece lentamente desde la superficie hacia el centro del molde en el tiempo. Y básicamente tiene poca vida de almacenamiento debido a la absorción de humedad del medio ambiente y mala colapsibilidad debido a que la sílice gel es un producto de reacción inorgánica y no se destruye con facilidad. Ok, pues yo les voy a hablar acerca de lo que es el shell molding. Pues este es un proceso industrial conocido en español como moldeo en cáscara. Es una como variedad del moldeo. Pues es un proceso básico que su base es como el vertido de metal líquido que es obtenido mediante fundición en unos moldes con una forma pues de la pieza que deseamos obtener. En este proceso pues se utiliza lo que es la arena de sílice revestida con una capa de resina fenólica termosellada que va de un 3 a un 6%, incluido el catalizador, pero pues también se puede utilizar lo que es arena de sílice seca, resinas termoestables en polvo. También se pueden utilizar como unas placas del modelo de la pieza que deseamos tener. Ok, y pues esta misma, o sea, como la arena de sílice, se vuelca sobre lo que es el modelo de la pieza y el mismo consiste en una placa fabricada de acero o fundición de hierro, que esta está calentada previamente a lo que serían como 230 grados a 315. La arena se deja sobre la placa unos pocos minutos para permitir el curado parcial. El modelo y la arena son invertidos para retirar el exceso de arena, dejando justo una cáscara. Dependiendo del tiempo y la temperatura del modelo, el espesor de la cáscara es de aproximadamente 10 a 20 milímetros. Ok, pues en ese momento la cáscara se posiciona en el horno para finalizar el curado de la arena. Desde la parte superior, la cáscara tiene ahora una resistencia de 25 a 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En ese momento se acciona la placa expulsora y se retiran del equipo tanto la placa superior como la inferior. Las dos placas son entonces combinadas vía prensado utilizando adhesivos, pegamentos termosellables para formar el molde. En ocasiones, dependiendo del diseño a obtener, se pueden agregar nollos al molde. Finalizando, el molde puede ser utilizado inmediatamente o también puede pasar a almacenarse.
Para fundir los moldes se utilizan dos alternativas, en posición horizontal o vertical. En ocasiones puede ser utilizado peso adicional o posicionarse dentro de una caja cargando con arena. Ambas alternativas refuerzan lo que es la cáscara. Si me podrían indicar si se escucha, si no, para volverlo a poner. Creo que no tiene audio, o sea, lo pensaba como narrar. Pues bueno, en el video pues vamos a observar el procedimiento que acabo de describir. Se tiene lo que es como el molde de la pieza que se piensa tener y se vierte sobre la máquina que tiene como la arena, entonces que el molde pues fue calentado previamente y en la arena hace que quede como sellado, ¿no? El tipo del molde para después pasar a poner la arena y vertir lo que sería el metal líquido. Una vez que este haya solidificado, se retira pues todo lo que se le agregó y se obtiene pues la pieza deseada. Ventajas y desventajas, pues las ventajas serían que la fabricación de la cáscara es completamente automatizada para altas producciones, la alta productividad, el bajo impacto de la mano de obra, la relativa buena terminación superficial, pueden propiamente pagar las inversiones por reducción de los costos mecanizados. Otra de las ventajas que tiene es que hay pocos problemas debidos a los gases a causa de la ausencia pues, de la humedad en la cáscara y la pequeña evolución de gases escapa a través de la propia cáscara. Cuando el metal es colado, los gases desprendidos de la resina se queman. Las desventajas que este proceso tendría pues es que el sistema de colada debe ser parte integrante del molde a causa de que es necesario el molde entero. Este puede incrementar el costo del modelo, que sería la placa inferior y superior. La arena revestida es costosa, sin embargo, no se requiere mucha debido a que se forma pues solo una cáscara. Bueno, yo les voy a hablar de las características del moldeo, pues de este moldeo. Bueno, el setup inicial de la producción se puede llevar varias semanas porque incluye desde la determinación de parámetros del proceso y pues hasta posibles ajustes que puedan tener los herramientales. El setup de serie optimizado puede requerir algunas horas, entonces la producción va a depender del tipo de molde y pues puede alcanzar de entre unos 5 a 30 moldes por hora. Los materiales a fundir en este molde pues incluyen los aceros, la fundición blanca y pues algunas otras aleaciones que tengan base hierro. El precio promedio por pieza es de 1.5 kilogramos, pero en algunas ocasiones se pueden pues lograr piezas de hasta 15 kilogramos y pues bueno, y otras muy pequeñas de hasta 250 gramos. La sección más fina que puede llegar a tener es de 1.5 milímetros a 6 y pues esto va a depender de la pieza que se va a obtener. Y el mínimo desmoldeo considerable es de 0.25 a 0.50 grados. La tolerancia típica es del 0.50% longitudinal y es causada por la contracción del material del moldeo y también la del metal. La rugosidad superficial es de grado N9 a N10, definida por pues, la fineza de la arena que se va a utilizar. La resina favorece la formación de una superficie suave en ella. Y bueno, pues la mezcla de arena-resina, ya una vez fundida, puede ser reciclada por la eliminación de resina quemada pues a altas temperaturas. Voy a hablar un poquito sobre el moldeo con resina autofraguante.
También dependiendo del tamaño de la pieza, se utilizan el tamaño de la caja en los que se va a introducir el modelo sobre el que se vierte la mezcla hasta su completo recubrimiento, como acabamos de observar en el video. Gustavo, creo que se está cortando tu audio. Oh, a ver. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, ya te escuchamos. Ok. ¿Sí escucharon lo que dije o lo repito? ¿Podrías repetirlo, por favor, para los compañeros? Sí, gracias. Yo les voy a explicar un poquito sobre el moldeo con resina autofraguante, que también es conocida como de curado en frío. Es muy utilizada en fundición para la elaboración de moldes. Esta técnica requiere recubrir el modelo de la pieza con una mezcla que contiene uno o más tipos de arena, resina y endurecedor o catalizador. Observar ahorita en el video que nos acaban de mostrar. En las operaciones que se llevan, la mezcla, el moldeo y la compactación. En la preparación de la mezcla, sería pues la preparación de la arena o arenas, pues es como les comentaron mis compañeros. Cromita, entre otras más. Estas se realizan en mezcladoras compuestas, mezcladoras que descargan la cantidad de arena o arenas necesarias para obtener para lo que se va a llevar a cabo. El moldeo pues se puede realizar en una o dos etapas. En caso de moldeo en una única etapa, la mezcla húmeda cae por gravedad, creando el modelo de unas capas en el fondo de la caja, ya dependiendo del tamaño de la caja. Para cuando el modelo se realiza en dos etapas, el modelo se deposita directamente sobre el fondo de la caja y se va cubriendo con la mezcla que cae por gravedad, siguiendo la misma técnica que anteriormente ya les dije. Y la compactación pues se podría realizar de dos maneras, una que sería mecánicamente y la otra manualmente. Pues la mecánicamente es como de pistones, atacadores o por vibración o por algún tipo de impacto. Manualmente pues sería pues, características es que tiene bajo nivel de olor, optimización. Ahí ya me escucho. Sí. ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede decir si me escucha? Sí, Gustavo. Gracias. Bajo nivel de olor de toxicidad, óptimo nivel de recuperación de arenas y mejora de acabados superficiales en la pieza. También son libres de azufre y fósforo. La que sigue, porfis. En la que sigue, pues, les hablo un poquito de las ventajas y desventajas. Que, pues, en las ventajas sería el rápido moldeo que, pues, como les acabo de comentar, sería a mano, que la eliminación del estufado, el desarrollo es muy reducido de los gases en el momento de la colada, que es lo que les acabamos de decir, y pues las desventajas sería que el costo es mucho mayor al de moldeo en arena en verde y la necesidad de emplear las mezclas en plazo bastante breve. Y pues ya. Sí, bueno, yo les voy a comentar un poquito sobre el moldeo en arena verde. Bueno, este moldeo en arena verde consiste básicamente en la elaboración de moldes que parten de una mezcla de arena de sílice y de bentonita. La bentonita como tal es un derivado de la arcilla. Esta proporción se realiza en un 30-35% con una cantidad de agua para realizar la mezcla.
Pero principalmente existen dos tipos de moldeos en la arena verde. El principal de ellos es el moldeo manual, aunque ya casi no se utiliza, y el moldeo en máquina. El moldeo manual se considera tal vez como una forma artesanal de realizar este proceso, el cual consiste en un moldeo realizado de forma a mano, como se le dice en su nombre. Y el moldeo a máquina consiste en un moldeo realizado por medio de una máquina de moldeo. Existen en la actualidad distintos tipos de máquinas, que serían las máquinas multifunción, máquinas de multipistones y máquinas automáticas. Siguiente. Tenemos como tal el proceso de la fundición. Tenemos un esquema en el cual se ha representado pero igual se los voy a explicar. El término de arena verde es conocido principalmente por el contenido de la humedad dentro de la arena. La arena se somete a un moldeado o un mezclado, como le queramos llamar, en el que varios tipos de arcilla y aditivos químicos actúan como aglutinantes para realizar esta mezcla. Esta mezcla se prepara de arena, se comprime alrededor del patrón. El patrón sería la forma que queremos darle. Entonces, en el paso número 1, tenemos que es crear el molde mediante una pieza ya hecha. Por ejemplo, si tenemos un cubo, realizar la compresión en el cubo de la arena para que se marque y así poder realizar la fundición. Se unen las dos partes del molde para vertir el metal fundido más tarde, como paso 2. Como paso 3, el metal se calienta y se prepara para introducirlo en el molde. Como paso 4, se introduce el metal fundido y caliente dentro del molde. Y como paso 5, esperamos hasta que el metal del molde se haya enfriado y se haya solidificado. Una vez enfriado y solidificado, se retiran los moldes para poder reutilizarlos posteriormente. La pieza es enviada después a un departamento de acabado donde vamos a dejar esta pieza en buenas condiciones. Le vamos a quitar las rebabas y le vamos a eliminar todas las imperfecciones que tenga. Posteriormente vamos a llevar una limpieza de esa pieza para poderla utilizar. Ahora cambiamos. Tenemos los tipos de moldes y las tolerancias que vamos a tener. Como tal, tenemos dos tipos de moldes principales, los cuales son los moldes removibles y los moldes desechables. Como su nombre lo dice, los moldes removibles se hacen en arena comprimida alrededor del moldeo, la cual se extrae más tarde de la arena y deja una cavidad que se alimenta con el metal fundido para crear la fundición. En los moldes desechables son hechos generalmente de poliestireno y en vez de extraer el moldeo de la arena, se vaporiza cuando el metal fundido es vaciado dentro del molde. Es decir, dejamos una placa de unicel dentro de la arena y al momento de aventar el líquido fundido, que será el metal, este se va a deshacer, entonces va a dejar el espacio perfecto para nuestra pieza. También debe haber unas tolerancias en los moldeos. Estas tolerancias son las 6 principales, que es la contracción, extracción, acabado, distorsión y el golpeteo. En la primera, la tolerancia de la contracción, se debe de tener en consideración que un material al enfriarse se contrae dependiendo del tipo de metal que se esté utilizando. En la tolerancia de la extracción, cuando se tiene un moldeo se va a remover, es necesario agrandar las superficies por las que éste se deslizará. Al fabricar estas superficies se deben de considerar las dimensiones que va a generar con la extracción. La tolerancia por acabado es cuando una pieza es fabricada, es necesario realizar un trabajo de acabado y terminado de las superficies generales, los que les comentaba hace un momento. La tolerancia a la distorsión es cuando una pieza de superficie irregular realiza un enfriamiento y ese enfriamiento es irregular, por ello la contracción también es de modo irregular, generando una distorsión de la pieza. Y el golpeteo, en algunas ocasiones se golpean los moldes para ser extraídos de la pieza. Esa acción genera una modificación de las dimensiones finales de la pieza que tengamos. La siguiente, por favor. Bueno, para la fabricación de los moldes de arena verde se suelen realizar una proporción típica de 90% de sílice, que ya les comentaba que era la arena, 7% de arcilla y 3% de agua, aunque también se pueden utilizar varios métodos de compactación, como son la compactación manual, la compactación a presión neumática, el sacudimiento y el lanzamiento de arena a presión. Ahora tenemos también las ventajas y las desventajas de utilizar este método. Como tal, la principal ventaja de utilizar este método es que es un método muy económico y es un proceso más barato que el resto. La resistencia a altas temperaturas, la posibilidad de obtener piezas de hasta menos 3 milímetros de grosor, la posibilidad de utilizar una gran cantidad de metales y aleaciones, un acabado uniforme y liso, y una ventaja que a mí me pareció muy importante es que tenemos un 90% de reutilización del material, o sea que podemos utilizar esta arena nuevamente para poder realizar los moldes.
Ahora, unas desventajas que utilizamos o que tenemos presentes en este proceso es que no se trata de un proceso recomendado para piezas de un gran tamaño. Las tolerancias que se obtienen suelen ser bastante grandes y el proceso no es el más adecuado para la realización de piezas con una geometría compleja, dado que la arena se puede distorsionar y puede que no tengamos como tal una pieza al 100% lo que esperábamos. Igual también los acabados de las superficies que se obtienen no son los mejores, por así decirlo, dado que les comentaba que tenían que tener un tratamiento final para tener esta pieza terminada al 100%. Y bueno, a manera de conclusión, de forma general sabemos que el moldeo contrae algunos problemas, al igual que los moldes pues, de silicona, que es el ejemplo más básico que podemos dar de un moldeo, y ha sido pues por el atrapamiento de aire en ocasiones. Fabricar una pieza por inyección que funcione a la primera sin tener que hacer modificaciones en el molde y con unos ciclos de producción, pues no se consigue por casualidad, ya que como vimos en todos los tipos de moldeo, antes se requiere de un previo análisis y cálculos para realizar el molde. Y pues bueno, también estudios mecánicos de la pieza, tanto de resistencia y de tolerancia para el resultado final o el para qué se va a emplear la pieza. Y esto sería todo de nuestra parte. Déjenme quitar la grabación. Permítame un minuto. Bueno, su presentación no me gustó. No me gustó. Tiene algunas cosas interesantes, pero en general no me gustó. Y todo el equipo tiene 35 puntos. Tiene que mejorar su presentación. Y déjenme ver las anotaciones que hice, ¿no? En el caso de... Vamos a empezar de acuerdo a la lista, ¿no? En el caso de Esmeralda, mete mucho texto. Yo les comenté 1,000 veces que hay videos donde a mí me gusta bajar animaciones primero. Yo les dije que utilicen el programa para recortar los videos y meter, si están hablando de un tema, a mí no me sirve de nada el texto, ¿no? Porque cualquiera puede hacer lo que ustedes hicieron. Pero si meten imágenes, nos queda más claro el proceso. Entonces eso no me gustó de Esmeralda. En el caso de... ¿quién tiene por ahí un micrófono abierto? No sé si eres tú, Jaime. Déjenme seguir con la lista, ¿no? En el caso de Yaimara, su participación fue muy, muy poca. O sea, no sé, agarraron un tema demasiado pequeño. Yo pensé que en esta explicación se iban a llevar mínimo 1 hora y media. Y pues es el equipo más veloz hasta ahorita, ¿no? A ver quién más. Continuamos. En el caso de Ochoa, no me gustó nada tu presentación, Gustavo. Quiero que ahorita, cuando termine la clase, suban el video y suban su presentación, ¿no? Quiero revisarla más a fondo para hacer las observaciones. Gustavo, no prendiste la cámara. Los demás compañeros tienen la posibilidad de mejorar la presentación y obtener hasta los 50 puntos. Los que no prendieron la cámara, como dije, no. Lo máximo son 43. En el caso de Alcántara, no sé, Alcántara, me sorprendes porque para mí eres
Es una de las mejores alumnas. Lo bueno es que llevas un colchón de 15 puntos. Tu participación también fue muy escueta. Es que, profe, bueno, aquí lo que pasa es que, sinceramente, mis compañeros como que mandaron la información y todo eso, y toda la expo, pues, la hice yo. Entonces, al final se me olvidó que no agarré tema, entonces tuve que agarrar como un poquito de lo de mis compañeros, y pues por eso quedó como muy cortita, pero pues sin problema la mejoramos. Sí, mira, Profe, tú es te vas a que, salvar. A ver. es que la mecánica del trabajo, para que fuera justo, como yo fui la encargada, le repartí las tareas debido a las habilidades de cada uno. Como Maffer es la que por lo general es la que se esfuerza en las presentaciones para que precisamente sean presentables y sean un poco más interactivas, ella se encargó de todo ese aspecto, así como de acomodar la información. Entonces todos los demás compañeros escogimos un tema, y como exactamente quedaban los 3 temas para que expusieran los otros compañeros, María Fernanda y yo nos encargamos de la introducción, las conclusiones, revisión de la información y pues la distribución de todo. Por eso no hubo mucha participación de parte de las dos. Bueno, para mí pues, está mal. Ahorita lo vemos, ¿no? En el caso de canto, pues tiene 15 puntos, ¿no? O sea, usted hágalo o no lo haga, pues ya tienen los 50 puntos. Es la ventaja de participar. En el caso de Gabriel Humberto de la Mora, no prendió su cámara tampoco. Debo hacer unas observaciones. Mire, el problema que yo tengo para hacer mis anotaciones es de que a veces cuando ustedes están hablando, yo tengo que abrir mi lista para hacer las observaciones. Por ejemplo, en el caso de un tema que nadie habló es la reutilización de la arena. Solo el de moldeo en verde, pero los demás, por ejemplo, la reutilización de la arena, es un tema importante. ¿Por qué? Porque en el moldeo en verde, prácticamente la arena se reutiliza casi al 100%, ¿no? Por ejemplo, vamos a una pregunta aquí a Gabriel Humberto. Hablaste de una palabra que es colapsibilidad. ¿Qué es eso, Gabriel Humberto? Es el término que se refiere a como regresar a la arena pues, al estado antes de ser como endurecida para poderla volver a utilizar. No, y es que es un tema muy interesante eso, ¿por qué? Profesor, también dijo que no tenía la cámara prendida, pero según yo sí la prendí, solo que estaba en el celular y en la computadora exponiendo, no sé si nos haya visto. No, yo no te veo a ti, Gabriel. Yo sí los veía, profe. A ver, vamos a ver aquí a Gabriel. Para quitarle. Yo lo vi, profe. Ok, se lo quito ya, Esto nomás fue, Gustavo, ¿no? Miren, este tema lo sé porque es muy... Y quiero, que me lo compartan para hacer las observaciones. Aquí lo que tienen de hacer para repartir los temas, cada quien debe hacer su presentación. Yo decía, ok, a mí me toca este tema. Por ejemplo, ventajas y desventajas. Es un tema que ustedes lo pudieran haber hecho con imágenes, ¿no? Y se llevan más tiempo. Si son, primero es el moldeo, ¿sí? Los tipos de caja, los tipos de modelos. Hay modelos partidos, hay modelos de una sola parte, hay modelos en placa. Y ahí pudieron haber metido lo que yo les había explicado, ¿no? Los ángulos de salida, las contracciones. Ahí ya está un tema muy amplio. La otra es decir, ok, a ti te toca el moldeo en shell.
tú haz las presentaciones y es tu bronca a ti que te califique nada más por separado, ¿no? Yo me muestro la chela, lo califico y ya. Es su bronca si su presentación es horrible, como ahorita vi unas horribles que era puro texto, yo les he dicho una y 1000 veces. El texto que se pone es únicamente para recordar, no para leer todo el texto ahí. Y ya la próxima vez ya voy a ser más estricto porque son alumnos de sexto semestre. Yo tuve presentaciones de alumnos de segundo que, mis respetos, así, eran presentaciones casi como para una presentación magistral, ¿no? Ahora, yo no me explico por qué no utilizan el software que les compartí. Bueno, aquí pueden recortar un video, buscar una animación de ese. Yo bajo un video de animaciones, puedo descargar imágenes, ¿sí? Y esa página ya les digo cómo se descargan las imágenes. Y recuerda porque tiene mejor presentación. Ahora, yo les compartí un software para darle mejor calidad a las imágenes. Yo pasé la presentación que ustedes hicieron, quizá en cada uno de los temas me lleve 1 hora para hacerlo bien. Y quiero hacerles más preguntas, ¿no? Porque es un tema sumamente interesante. ¿Por qué? Ya para terminar esta charla, cuando yo di la materia de cerámicos, vi los moldes y me fascinó. Dije, bueno, voy a enseñarme a hacer moldes. Yo hice con mis alumnos, hice moldes. Sí, inclusive ellos hicieron sus modelos en el taller de modelos. Algunos hicieron unas jarras cerveceras, ¿no? Casi les cabía 1 litro. Hicimos desde el modelo, hicimos el molde, hicieron los moldes y luego hicieron las piezas, las cosimos. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes necesitan, no sé, hacer una pieza de algún cerámico como material aislante. Pues ya conocen todo el procedimiento, ¿no? ¿Y por qué yo lo aprendí rápido? Porque entiendo perfectamente los moldes de fundición. A mí sí me dijeron, ¿por qué no me diseña un molde para una pieza cerámica? Digo, para un polímero, también lo puedo hacer. Sí, yo, por ejemplo, les he hecho algunos diseños allá a los doctores de la maestría. Me haciendo los cálculos, así está, mira. Ya que lo lleven bien a la práctica es su problema, ¿no? Y a mí, mientras no me pregunten más, yo no voy a andar de metiche. Pero teniendo bien definido un molde, por ejemplo, yo en la pared aquí de mi casa tengo algunas piezas de yeso. Inclusive le está diciendo a mi esposa, voy a ir a buscar unos modelitos que ya venden de madera para adornar las casas. Y voy a hacer en una cajita de madera, compro yeso y voy a vaciar esos moldecitos en yeso, y con eso los voy a pegar con silicón o con resistol en la pared. Porque de acuerdo a mis posibilidades de salud ahorita, bueno, eso es lo que puedo hacer. Pero lo puedo hacer fácil porque sé hacer un moldecito, ¿no? Pues un molde de yeso. Entonces esto de los moldes, por ejemplo, hablan ustedes del apisonado, ¿no? El apisonado es bien importante. El apisonado, por vibración, con pisoneros, pero no nos mostraron nada. Y es bien importante porque si yo apisono con una apisoneta neumática, puedo dejar tan comprimida la arena que no voy a dejar salida de gas. Y así me pasó con unos alumnos que moldearon esta pieza. Ya cuando llegué parecía un molde de piedra. Le digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo vaciamos y la pieza salió porosa. Y ya vieron por qué es importante el moldeo.
Eso es un tema muy interesante. Súbanlo ahorita, pero ahorita ya para yo checarlo y corregirles. Tienen la oportunidad, como todos los equipos, de alcanzar los 50 puntos, menos los que no prendieron la cámara. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen un buen día. Profesor, solo tengo una duda. Lo que pasa, bueno, para corregir nuestra expo, lo que pasa es que nos dijo que en nuestra expo tiene muchísima información y que hacían falta imágenes, pero en la expo de ayer, que eran más imágenes que info, dijo que quería plasmado lo que estábamos diciendo de la exposición. Se los dijo al equipo de ayer. Entonces, más o menos, ¿cómo la ponemos? Ponemos como mitad de imágenes y mitad de info. Espérame, son las 10. Suban el video y la presentación y yo les hago las observaciones y lo dejamos para más adelante. ¿Ok? Que pasen buen día.